Hoy nos acompaña en el Tesoro de la Isla Sara Yo de Crito, hija de Enrique Yo, quien es siervo de Dios y cuya causa de beatificación está, entiendo, bastante adelantada e impulsada, creo, por el actual Papa Francisco y por el cardenal Poli, quien conoce la vida de este hombre que obviamente para todos nosotros argentinos es un modelo a imitar, ¿no? Y que será quizá en breve elevado a la condición de beato. Sara, ¿cómo le va? Muchas gracias por atenderme. Bueno, muchas gracias por este espacio. Estoy Yo muy entiendo, contenta. Sara, que la santidad en el fondo es un misterio. Hay algo, hay un diálogo entre el santo y Dios que un poco escapa o del todo escapa a los ojos de los observadores, ¿no? Me parece, yo he leído su libro, muy interesante, Viviendo con Alegría, y me da la impresión que Enrique, más allá de lo que él manifestaba, tenía un diálogo íntimo y permanente con Dios y consigo mismo. Es un hombre que está siempre como examinándose, eso se ve en sus escritos, en su diario. Y coméntame un poco este aspecto antes de pasar a los aspectos exteriores, ¿no? De la vida de Enrique. Bueno, yo creo que la santidad es algo accesible para todos. Depende el llamado es para todos. La respuesta depende de cada uno, pero cada uno tiene que responder. Él, de bastante joven, sintió un llamado. Él dice que era como, se deslumbró por la doctrina social de la Iglesia y dice que ahí eh, se le ordenó todo el tema del primer mandamiento, que es la caridad, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas. Es más importante que no robar, no matar, todos los mandamientos que son a veces denunciados negativos, pero el primero de todos es positivo. Y bueno, él se enamoró de eso, ¿no? Era épocas de la Segunda Guerra Mundial y todo eso. Y él dijo, bueno, y le escribía a su novia varias veces, cosa que me emocionaba bastante, como que él sí quería ser santo. Y que era ser santo no es hacer cosas raras, él nunca subió a ninguna montaña rara ni nada, sino que realmente que se dio cuenta eh, que era vivir la caridad en cada momento, vivir el amor en cada momento. Después me enteré que las causas de canonización subrayan ese aspecto, si fue realmente, cómo fue su caridad con los que lo rodeaban, o sea, no se le pide nada en especial para hacer un proceso de canonización, nada no hay un protocolo, sino que se mide si hubo realmente ahí, si hubo cariño, si hubo verdadero amor por, por Dios, sobre todo por Dios, ¿no? El crecimiento de la vida espiritual. Y bueno, y gracias a Dios que tuvieron con mi madre un noviazgo largo, porque él era marino, estaba embarcado, tenía que patrullar las costas de la Patagonia, porque eran las épocas de la Segunda Guerra Mundial, y siempre estaba esa amenaza de que había un submarino alemán que daba vueltas, no sé si qué información, y que querían invadir y todo eso, o sea que Argentina, por más que era neutral, tenía miedo de ser atacada y bueno, eso hizo que el noviazgo fuera bastante por cartas. Y gracias a esas cartas uno se va dando cuenta cómo fue el proceso que lo llevó a él a ir avanzando en ese amor a Dios y en esa disposición y esas como antenitas que tenía para ver qué es lo que Dios le pedía en cada momento. Ha sido muy grato, una gran sorpresa. Yo las he leído recién ahora, este año, gracias a la pandemia, porque eran un montón de cartas y una hija mía me decía que había que tipearlas y recopilarlas y yo veía eso y era algo tremendo de trabajoso, porque además la letra no era tan agradable para leer, pero bueno, ya estamos terminando. Yo creo que va a ser muy lindo porque hay muchos jóvenes que ni se animan a ponerse de novios,
menos pensar en casarse. Y bueno, acá realmente es un canto a la vida, un canto al amor. Y yo creo que eso es la santidad, ¿no es cierto? Estar unido a Dios en cada claro, momento y cumplir con su voluntad. Y yo después, sí, años después, muchos años después, cuando yo que ya estaban casados y yo ya era más grandecita, yo me daba cuenta que había mucha unión con Dios, porque él decía jaculatorias, todo el tiempo decía jaculatorias. Y él no venía de una familia cristiana, porque su madre había muerto cuando él tenía 4 años, y su papá era bastante agnóstico, o sea que eso las eligió él, la eligió él. Después me dijeron que los salesianos eran muy de jaculatorias, en el colegio La Salle también, pero él estaba contento y decía, gracias Dios mío. Y yo como hija me daba cuenta, claro, está sintonizando con Dios en claro, alguna estupidez, en una comida, no sé, en una, sí, 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 caminando, sí. caminando, qué sé yo, decía gracias Dios mío, y yo ya me daba cuenta que él estaba, o sea que eso es fácil, cualquiera lo puede hacer, está al alcance de todos, por eso digo, a veces la gente piensa como que la santidad es algo muy lejano, Sí, sí, y sí, y él también le encantaba decir, Señor mío y Dios mío, le encantaba sí. decir, tic, se me caía la ficha, papá está pensando en Dios, pensaba yo, ¿no? Entonces, sí, eh, Interesante. era, pero no lo decía como algo raro, ¿no? No lo Claro, decía claro. bizarro, Sí, sí. ni tampoco sentimentalón, lo decía con toda naturalidad y con toda autenticidad, porque él estaba pendiente de eso, ¿no? Entonces yo Sí, pienso igual, que, si me sí, permite, Sara, yo veo en Enrique, más allá de un buen cristiano, un hombre tocado por la mano de Dios. Yo un poco a los santos los comparo en el orden del arte, por ejemplo, lo que puede ser un buen artista, que hay muchos, y un artista genial, que hay pocos. Se puede haber muchos buenos cristianos, personas que viven la caridad, pero en el caso de Enrique hay un toque del todo particular. Es decir, ahí es un don, creo yo, de Dios para la Argentina y quizá para toda la iglesia, este, pero hay como una sensibilidad del todo particular que no cualquier buen cristiano llega a alcanzar. Este, me parece. Obviamente uno lo que puede ver es lo que uno lee, intuye, ¿no? Un poco un ser excepcional, realmente excepcional. Y no un santurrón, no un beatón, como usted dice, no uno de esos santos de estampita, sino un hombre de carne y hueso, ¿no? Real, un laico también. Este, supongo usted como hija, quizá la cercanía con su padre le impediría ver esa cosa extraordinaria que uno desde afuera puede llegar a ver. O quizá no, quizá usted lo ve con mayor claridad, no sé. no, yo lo empecé a comparar cuando ya adolescente, empecé a ir a casas de amigas y por ahí veía al papá de mi amiga de mal humor y a mí me llamaba la atención muchísimo, claro, porque para mí ningún papá tendría que estar de mal humor, porque el mío tendría muchos problemas. Yo después me enteré que tendría muchísimos problemas, Sí, pero sí, no venía a su casa a patear su nido, no, él venía como, era una fiesta cuando él llegaba y nosotros nos hacía sentir, cambiaba el clima de la casa por su alegría, porque él disfrutaba de su casa. Por eso digo yo, no hizo muchas cosas tan raras, nada raro. Por eso todo el mundo debería cuidar la alegría en su casa, el buen ambiente. No es algo que implique dinero, ni esfuerzo, ni nada. Implica un poco una voluntad, ¿no? Una voluntad y además él lo ponía por escrito, que cuando estaba de claro. novio le decía a Cecilia, yo quiero hacerte feliz. Decía, Sí, qué sí. lindo decir algo así a alguien y como que él quería hacerlo feliz, pero eso no significa malcrianza ni así, ni cosas así desubicadas, porque también era un padre educador y que nos explicaba las cosas y no era así
demagogo ni nada por el estilo. O sea, yo veo que eso estaría al alcance de todos si hubiera un poquito más ánimo. Se podría inspirar a mucha gente. Sí, lo que pasa es que Ciertamente. uno tiene pereza. Por ejemplo, Pero usted sabe, Sara, que Enrique, su alegría no era tan natural, él se esforzaba. Creo que él hacía un esfuerzo real de voluntad y de reflexión, de examen de conciencia, de tengo que ser alegre. Eso sí, a ver, porque hay gente que es sí, alegre por naturaleza y no le cuesta nada. Pero hay gente no, no, que hace el esfuerzo diario de mostrarse alegre, de ser optimista, de ser buen padre, no decir malas palabras, etcétera. Que bueno, ese es el camino, entiendo, de la santidad, ¿no? Del esfuerzo diario, que sí, 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 se no es nota que le fácil. costaba porque lo escribió un montón de veces. Tengo que ser amable, Ah, tengo que claro, ser más amable, tengo que claro, poner una cara, buena cara, aunque me viene claro, a molestar, claro. a la gente lo venía a incomodar. Después pongo como que la amabilidad es el primer paso de la caridad, ponía. Ah, Y mire, lo escribió un montón de veces, o sea que se nota que no era algo natural, de su constitución, sino que lo trabajaba y claro. sabía muy importante. Él sabía que eso era muy importante. Y lo increíble es que la gente que lo rodeaba también lo veía como algo muy importante, porque yo muchas veces fui a ver a Sategui, porque ahí tengo a gente amiga, porque él trabajaba en una fábrica en Cristalería Bueno, Rigolón de la Sategui, sí, sí, y a veces venía, este viejito lo conoció a tu papá, trabajó en la fábrica, porque había como 4.000 empleados en esa fábrica, era una fábrica grande de vidrios, que la mayoría accionaria era de los norteamericanos, de una empresa que se llama Corning, de la Pirex, ¿no? sí, Y sí. entonces me decían, yo me acuerdo de su papá, yo me acuerdo de su papá, y me lo decían así, hasta con lágrimas de los ojos. Ah, ¿y qué se acuerda? Y bueno, que era tan amable, me decían, Mire, mire. tan sonriente. Ahora, Entonces yo digo, sí. a él le costaba le daba importancia, y a la gente que lo veía también le daban importancia, verían que eso era algo parte de la caridad cristiana, digo yo. Porque Yo ¿por qué creo que después de sí. Yo creo que no 50 es, años, claro, de no es una 50, amabilidad que uno diga natural, sino que hay algo ahí de una virtud sobrenatural que es reflejo, digamos, o manifestación de la gracia. Por eso, en el caso de Enrique, entiendo, hay mucho para aprender, pero yo insisto, Sara, aunque puedo equivocarme, de que él, más allá de que era una buena persona, un buen cristiano, un hombre virtuoso, era un hombre tocado por la gracia de Dios. Por eso, entre tantos buenos cristianos que hay en la Argentina, él es uno de los pocos que está haciendo este camino de siervo de Dios y en el futuro de beato, ¿no? Es decir, hay algo de muy particular, entiendo, en la santidad, a menos a este nivel que la iglesia lo propone. Ahora, yendo a la parte de la vida que yo le pedí que usted nos comentara hoy, y le agradezco nuevamente, para nosotros es realmente un honor y un privilegio hablar con usted, es el aspecto de Enrique como empresario. ¿Por qué él decide dejar la Marina? Entiendo que la Marina le gustaba, él se sentía cómodo en la Marina. sí, él a los 14 años se puede decir que entró en la escuela naval esa de Claro, Río Santiago, que está cerca ahí de La Plata, claro. y le gustaba porque como él era huérfano de madre, le daban los gustos en la comida, entonces decía que ahí en la Marina se iba a forjar su carácter, así que estaba decidido a forjar su carácter, la verdad que era bastante duro en ese momento los colegios así, pupilos, ¿no? Sí, sí, Y sí, aparte sí. tenían que levantarse muy temprano, todo un régimen así muy, muy austero y muy así exigente, y aparte tenían, por ejemplo, profesores que eran de la Universidad de La Plata, Oh, de la, claro. iban a dar clase ahí de matemática, de física, porque el marino tiene que saber muchas cosas para saber navegar, ¿no? Estamos Y hablando, perdón, el año 36, creo. Él es del 21, sí, Enrique. sí, O sea, más o sí, menos en en el el año, 35, 36 el entra 34,
en el 34, Ah, en el 1934. 34. En la escuela naval que después se separó como liceo naval. Que ellos hacían la secundaria, los últimos 2 años de la Los secundaria, dos creo que últimos es. años, sí, los dos últimos de la secundaria y como si fueran 3 primeros años de la facultad. Eran Bien, como 5 años, sí. O sea, no era un bien, título universitario, pero era que se egresaban de como marinos, ¿no? claro, Y entonces, él ahí, por ejemplo, él le gustaba preparar a los marineros, que eran gente que en un barco había como 60 o 70 marineros, aparte de los marinos que eran los que manejaban el barco, que hacían un montón de trabajo. Pero porque estaba prohibido enseñar, hablar de religión en un barco, claro, claro, ni de política ni religión, porque poner 100 personas, 100 hombres en un barco, y que estalle una discusión por política, una grieta, lo que sea, y se hace, la convivencia se hace imposible. O sea que la Marina tiene todo como un código de comportamiento que viene de la antigüedad, se puede decir. Se puede decir que también que los apóstoles eran marinos porque eran pescadores, pero que arriba del barco había que respetar porque el barco se hunde en todo. Entonces él claro, enseñaba catecismo en el puerto. Cuando bajaban al puerto, afuera, los preparaba para la primera comunión, pero había muchísimas cosas así que a él realmente es como que le quedaban un poco estrechos, pero no se podía salir de la Marina porque estaba la Segunda Guerra Mundial. Y el día pero él veía que como que estaba muy limitado a sus claro, tareas, a su muy, vocación, como claro, muy, claro, una vez estuvo embarcado 5 meses, se puede claro, decir, no podía volver ni regresar a verlas, ya estaba casado, ni a su señora. Entonces él le pareció que había hecho una etapa muy grandiosa en la Marina y siempre se acordaba muy bien de la Marina y le sirvió muchísimo todo lo que aprendió ahí, le sirvió porque él veía también a la fábrica como un barco, se podía decir, ¿no? claro, No aprendió decía, el liderazgo, claro, aprendió a ser claro, líder, sí, a sí, la aprendió a ser líder, conducción, claro, sí, sí, claro, sí, y que todos que tenían que tirar para el mismo lado y todo eso. Y el día que terminó la Segunda Guerra Mundial, él mandó un telegrama renunciando a la Marina. bien, Y estaban todos bastante enojados, mi abuelo, mis abuelos, o sea, espera un poquito más te salís con un grado más y ahí ya te podrías tener una pensión, pero él no quiso quedarse ni un día más después de que terminó la Segunda Guerra Mundial. Él quería ser misionero, y estaba muy impresionado con el tema de estas cosas industriales, de tanta gente que se venía del campo y a las fábricas, claro, que perdió su arraigo, todo eso. sí, sí, Y allí en Estados Unidos estaba muy fuerte el tema de la JOC, Juventud Obrera Católica, se podía decir. sí, Entonces fue a ver a un sacerdote, que está la carta ahí, y le dijo que quería ser misionero, y este sacerdote con mucho criterio le dijo, está bien que seas misionero, pero anda a misionar a los empresarios que pueden influir mucho más para mejorar la suerte de los operarios y los trabajadores, que si sos un operario más, no vas a tener tanta influencia, y si puedes ser empresario, andá y sé misionero en ese ambiente que es más duro y más competitivo y que gira todo alrededor del dinero y claro, no tanta cristianizado como. Entonces, y mi padre obedeció, él obedecía, se podía decir. Él se había sí, hecho toda sí, una cosa romántica, porque era la época de los sacerdotes obreros y todo eso, y obedeció. Y vio que había algo, y entonces entró a trabajar en la cristalería. O sea que él ahí eh, entró ahí, y él siempre decía que el trabajo era como una comunidad de vida. Él lo veía como una comunidad de vida. Y no le parecía, no estaba nada de acuerdo con el criterio así muy economicista, que la única ganancia es la ganancia económica. Dice que claro, había otras ganancias, que era ir a un lugar con alegría, a ese lugar, pasarla bien trabajando. Él se lo tomaba todo muy a pecho. Una vez que estaban por cerrar un horno, porque no sé qué pasaba, que no funcionaba, se fue caminando a Luján para que el horno ese ande bien. Si se cerraba el horno, quedaban afuera de como 500 personas sin trabajo, pero no sé, estaba fallando y lo estaban por cerrar. sí, 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 Y las cosas que por ahí no dependían de él, porque había gente que él estaba ahí como director delegado, pero tenía que obedecer las órdenes de más arriba, ¿no?
O sea, él se lo tomaba todo muy a pecho y yo creo que la gente se daba cuenta, se daba cuenta que Claro. él, el entusiasmo que él tenía por el trabajo. Y escribió un libro que se llama Ir y dominar la tierra. Eso fue, o sea que él veía el trabajo como una manera de santificarse y muy Sí, sí. importante, que era el mandato de la Biblia, prácticamente el primer mandato antes que los mandamientos, ¿no? Dominar la tierra a través del trabajo, por supuesto. A nuestros amigos que van a ver este video un poco el contexto, ¿no? De la situación del mundo en aquella época, donde por un lado, digamos, está a partir de León XIII, la Iglesia propone una propia doctrina social y una solución a la cuestión obrera, porque tenemos dos soluciones, ¿no? El liberalismo, que deja al obrero solo ante el Estado y ante el poder del capital, y el socialismo, ¿no? Que propone este, la privación, o sea, la supresión de la propiedad privada como solución, ¿no? La estetización de todos los medios de producción. Y la Iglesia, con mucho entusiasmo, muchos sacerdotes, como quizá el que conoció su padre en Estados Unidos, asumen este desafío de la doctrina social. Pero en la práctica, las empresas, digamos, una cosa es la doctrina, la idea, pero las empresas viven su vida propia. En el caso de su padre, él entra en Rigoló, ¿verdad? Que era una empresa argentina fundada a inicios del siglo XX, pero que había pasado la mayoría a manos de norteamericanos y que tiene cantidad enorme de empleados, creo que 3.500, 4.000 y tantos llegan a ser empleados. O sea, es una empresa enorme. 4.000 empleados es muchísima gente. Y Enrique llega a ser poco a poco ya el director general de la empresa los últimos años. O sea, tiene otro título, pero la función de él es la del director general, la máxima autoridad de Rigolo, pero a su vez depende de Estados Unidos. Es una responsabilidad enorme. En Berazategui se encuentra o se encontraba Rigolo, ¿no? O sea, todavía no había empezado el plástico, entonces el vidrio era lo que se utilizaba normalmente para, me acuerdo yo en mi infancia, las botellas de leche eran de vidrio, las gaseosas, todo era de vidrio, después se fue reemplazando con el plástico, ¿no? Entonces, Enrique asume una responsabilidad enorme, realmente enorme, y entiende que él debe realizar su vocación misionera en una fábrica. Y eso es muy novedoso para la iglesia, muy novedoso. Creo que hay mucho por estudiar y por aprender de la vida de Enrique Shaw, porque hoy tenemos, o sea, siempre tuvimos la idea de que los santos son frailes, o son monjas, o son papas, o son obispos. Acá tenemos un santo, director de una fábrica ubicada en Berazategui y que se santifica como, yo realmente, Sara, quiero decirle que su padre hoy y más en el futuro va a ser un referente para todos los cristianos que quieran santificarse en su lugar de trabajo, ¿no? Cierto, ¿no? Es como que lo fue llevando, ¿no? Que lo fue llevando. Y hay que ver también el contexto en que él estuvo, porque él entró en 1946 allá, Claro, o sea, y en Rigoló. Y, o sea que le tocó los últimos años del gobierno de Perón, del justicialismo, claro. y que los sindicatos eran muy fuertes, se sentían a veces muy fuertes y como que muy dominantes, y a veces, bueno, ahí había sindicatos bastante buenos, pero a veces pedían cosas que no correspondían y todo eso, y bueno, los accionistas estaban muy molestos y, ¿cómo se llama? Y hasta que
en algunos momentos hasta no querían seguir, ya los viejos franceses que habían empezado claro, ya no iban más, estaban como desanimados. Y después le tocó los primeros años después del 55, que el péndulo, ¿no? Del péndulo de un extremo se fue al otro, y bueno, la CGT estuvo cerrada, bueno, esas cosas así de los desequilibrios, ¿no es cierto? Y bueno, y él estaba ahí en el medio, en en un medio, momento, en un momento les hablaba a la gente de los sindicatos, miren, este es el futuro de la empresa, lo que sea, y después él se fue para defender los derechos de los trabajadores, de tal modo que se puede decir que fue el primer asesor laico del episcopado, porque se hizo una pastoral sobre el trabajo que salió en el año 56 y que el episcopado salió a defender que se veía que se estaban vulnerando algunos derechos debido al abuso de un lado, después se va al abuso del otro, que hay que siempre buscar claro. el equilibrio, ¿no? O sea, él siempre estaba buscando el equilibrio y la vista así a largo plazo. También le tocó la época de Frondizi, con montones de huelgas generales, con muchos golpes militares también, hasta que lo sacaron a Frondizi. O sea, nunca le tocó tiempos fáciles. A mí me preguntaban, ¿qué haría tu papá en esta media pandemia? Yo dije, bueno, a él le tocó como Mm. 2 años de la poliomielitis y tenía muchos Ah, hijos. Claro, y la poliomielitis atacaba a chicos, así que me imagino que nunca nos dijo nada, pero me imagino que habrá estado preocupado ustedes son y también 9, tuvo problemas. ¿Qué? son 9 Sí, hermanos ustedes. claro. Y su mamá había muerto de la gripe española, o sea que estaba también conectado con el tema de las epidemias, así que eh, nunca le tocó momentos fáciles Claro, ni una gran bonanza, pero claro. él siempre entendía bien clarito que la empresa era una comunidad de vida, así decía él, y Sí, que las ganancias no son solo las económicas. O sea, hasta a mí me contaron que hasta se preocupaba que había encargado una persona que siempre vaya a mirar cómo estaban los baños, la higiene, todos esos detalles que en esa época a veces no se les daba importancia claro, en esa época. Ahora sí, por supuesto, pero era como muy humano. Y un pariente, un primo de él, me decía que en esa época también a veces entraba la gente a la fábrica y miraban para abajo y no querían que nadie los salude porque tenían miedo que los incomoden, ¿sí? Porque claro, siempre hay problemas, entonces ven a un gerente y empiezan a decirle, este problema, y a veces la persona no quiere involucrarse en los problemas y se mete como escondido claro. de la fábrica. No, y que Sí, él no, sí, él sí. iba con un pirómetro que no sé, que es como un aparatito para ver la temperatura, porque Sí, había mucho calor por el tema de los hornos, y iba a ver si estaba correcto esto, correcto lo otro, si había agua, metía la mano en el agua, andaba con un mameluco. Él quería saber todo, pero con mucho interés y interés auténtico, no era un interés así disfrazado, sino que él disfrutaba de esas cosas y muchas veces nos contaba a los hijos cosas que había vivido en la fábrica porque era como parte de su vida todo eso, ¿no? O sea, no sé si me fui por las ramas, qué no, sé no, yo. está muy bien. Yo he leído con atención su libro, Viviendo con Alegría, donde usted trae los testimonios de las personas que conocieron a Enrique. Y, por ejemplo, en ese conflicto donde Enrique está en el medio, por un lado, entre el sindicalismo peronista y por otro lado, entre el capital norteamericano, que habrá sido un conflicto muy intenso, este, punto ideológico y también diario, ¿no? Porque es algo que él tenía que enfrentar todos los días. Usted comenta que una vez él invita a los delegados sindicales a su casa y se los presenta a ustedes, a sus hijos, y les dice, chicos, vengan a saludar, estas son personas que se ocupan del bienestar de los obreros, porque algunas veces los empresarios nos olvidamos de estas cuestiones. Me parece un gesto realmente como muy noble y también muy equilibrado y que rompe estos estereotipos, ¿no? De los explotados, del explotador, qué sé yo. Simplemente invitar al delegado a la casa y presentárselo a sus hijos como personas de bien, eh, eh,
es un hecho real que estoy, ¿verdad? Que estoy recordando en este momento. Sí, sí, porque había una época que, creo que en la época de Frondizi, que fue muy, 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 muy así turbulenta, ¿no? Hasta el año 50, fueron 2 años presidente Frondizi, y bueno, estaba todo lleno de envases, porque hacían muchos envases de vidrio, y nadie se los compraba. Y Claro, entonces tenían que parar los hornos, porque seguían fabricando, y no tenían dónde poner todas las cosas, y eso que tenían hoy en día la intemperie, porque eran de vidrio, así que, pero era algo tremendo. Entonces llegó la orden de despedir 1.200 personas, llegó la orden de Estados Unidos. Y, bueno, y él conocía que esa gente que vivía alrededor de Berazategui, muchas veces había ido a almorzar a la casa de uno, a la casa de otro, sí, sí, porque tuvo que viajar, ya estaba enfermo. Y fue, y dice que había ido pero fue con un buen balance en su mano del año anterior. Les explicó allá que esta gente calificada, le dijo, estas cosas son cíclicas, no solo en Argentina, sino en el mundo. Esta gente se va, después vuelven a haber pedidos para la cristalería, y esta gente no va a estar, claro, y no conviene despedir nada, sino que en todo claro, caso se pueden apagar los hornos, y que hagan otros trabajos. Y entonces ahí claro, hicieron toda una pared perimetral a todo el parque que había alrededor de la fábrica, porque en ese momento las fábricas tenían parques. Después se hizo sótano, se arregló un montón de cosas, y de golpe cambió el viento en Argentina, claro. como si, y vino la Pepsi o la Coca-Cola, no me acuerdo qué, y le encargaron unas botellitas chiquitas de vidrio, y empezó la fábrica, y estaba la gente ahí, porque formar la gente no es tan fácil, Claro, hacer porque vidrio no es fácil. no es nada fácil. Es una artesanía en Muy, parte, ¿no? Es un trabajo muy claro, complicado. muy complicado, y los hornos son muy complicados, porque un grado de más, un grado de menos, Claro, y estalla la pieza, no sé cómo es. claro, Entonces, sí, 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 sí. entonces lo felicitaron por haber insistido Mire qué de cuidar bien. a esta gente. Sí. Y Sí, así sí, varias cositas, ¿no? Bueno, claro. que puede ser que el Espíritu Santo lo haya iluminado, pero él tenía que convencer a los otros, a los accionistas. Claro, es Sí, interesante que, disculpe, Sara, que él los convence con los argumentos de ellos. No va a hablarle a los claro, accionistas del Espíritu Santo, sino le dice, mire, no, esto conviene porque va a crecer la demanda. O sea, él en ese momento habla como economista, como un hombre de trabajo. O sea, se ubica, me parece a mí, con cierta como astucia en la mentalidad del capitalista que solamente ve la rentabilidad. Entonces dice, bueno, para que haya rentabilidad no hay que despedir a nadie, porque la demanda en esta cosa cíclica de la economía va a crecer. Y lo convence, aunque él quizá está pensando en otra cosa, es decir, en el bienestar de la gente, y que bueno, que la desocupación es un mal moral, ¿no? así decía Él él, dice sí, eso, que es un mal moral, sí, claro, claro. Y ahora en este momento de la pandemia estamos también y en esta claro, crisis, sí, porque sí, 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 mucha gente estará en esos problemas, de y que claro, por ahí claro, no puede vender lo que produce, todo eso. Estoy afligida con este tema, pero bueno, hay que rezar mucho. Que puede ser, sí, eso para mí es el momento más heroico de la vida de él. Mi madre, cuando lo contaba, se le llenaban los ojos de lágrimas, porque decía, él ya sabía que estaba muriéndose de cáncer. Porque él dijo, si lo despiden, yo renuncio, me voy, me voy. Entonces mamá decía, ya estaba con un cáncer, ya lo habían operado 2 o 3 veces, y se iba a ir, se iba a ir al cielo porque era muy bueno, pero me dejaba a mí con 9 hijos, sin pensión, sin obra social, y después de muchos años lo contaba, y se le volvían a llenar los ojos de lágrimas. Sí, y yo tenía fe, pero no tanta como él, tenía fe en la claro, providencia, pero no tanta fe como él. Y bueno, le fue bien, pero él amenazó con irse. Y bueno, y sabían que él era importante para la conducción de la fábrica, o sea que claro. no querían que él se fuera, pero hizo esa amenaza y sabían que la iban a cumplir. O sea que puso todo, Se todo en jugó, se jugó personalmente, se sí. jugó Y, personalmente. y la fábrica todavía sigue en Berazategui, sí.
él también en esa época tenía mucha visión, porque él mismo quería empezar con el plástico. Bueno, y Claro, no quisieron. qué Pero bueno, pena. pero todavía sigue el vidrio, o sea, se van sumando las cosas, pero, o sea, como empresario, no es que era un empresario malo, sino que la fábrica andaba muy bien. Claro, Y claro, después que él murió, vinieron estos criterios así, que solamente ven la única ganancia la económica, no ven que hay otras ganancias, hay cosas muy valiosas que no se pueden comprar con dinero, que no tienen precio, y después hubo muchos problemas, porque la economía no es todo, la vida humana es más abarcativa. claro, Eh, También hay eh, el bienestar de los vecinos, de los proveedores, de los clientes, tiene que estar la satisfacción de mucha gente. O sea claro. que es como un sistema planetario, una fábrica, se puede decir, Sí, ¿no? sí. Obviamente, Que sí. tiene que En este sentido, funcionar bien. Sí, ¿cómo? Enrique, me parece que fue un precursor. Y de hecho, alguien lo menciona en el libro, porque hoy, en la teoría moderna de los recursos humanos, se ve a una empresa y a sus miembros como una comunidad. Es decir, Sí, aunque sea por razones de pura rentabilidad, se intenta incluir, se intenta que el ambiente sea agradable, confortable, que haya los viernes que, no sé, coman medialunas, hagan un asado, vayan a hacer un curso juntos. Se considera a la persona de una forma más integral, no como una prolongación de la máquina que pone, no sé, cositas y hace movimientos mecánicos, sino como un ser humano. Entonces, Enrique es un precursor en este sentido de las modernas teorías de los recursos humanos, creo, sí, ¿no? de, No sé. si le dicen la responsabilidad social empresaria. Sí, porque También, él se claro, preocupaba por Berazategui, se preocupaba por un montón de cosas, claro, por los clientes que tenía, los proveedores que llevaban lo que era necesario. No sé, él realmente se puede decir que ponía amor en todo lo que hacía, eso es lo que yo pienso. ponía No en amor amor en todo lo que hacía. sí, no algo sentimental, ni infantil, ni nada, sino que se ponía todo su entusiasmo. Sara, coméntenos en qué estado está la causa de beatificación de su padre. Bueno, está allá preparándose para presentar la postuladora tiene que presentar un escrito ahora ante el tribunal que, de los teólogos, que ya aprobaron casi todos, pero pidieron algunas aclaraciones, y también el año pasado fue un proceso de un milagro de un chiquito que también se sanó, y bueno, eso ya llegó allá y se aprobó la validez legal, y falta, como se llama, convocar a un tribunal, todas esas cosas complicadas, que justo con la pandemia todas esas cosas se van demorando, ¿no? Pero justo Claro, la semana pasada la postuladora mandó WhatsApp pidiendo mucho por oraciones, bien, así que se rece mucho, porque estuvo cerrado el Vaticano, después empezaron a trabajar en estas oficinas, pero no estaba permitido que llegue gente de afuera. Entonces ella claro, tiene que ir esta semana y pidió muchísimo por oraciones para que esté todo bien, porque bien, dice que con las siempre hay como problemas, que se pierden cosas, que la oración es muy, muy importante para que avancen. Así que estaba insistiendo mucho por eso, así que aprovecho que le pida la misa en la misa porque por por esta intención, supuesto. la El pronta Papa, beatificación. el Papa Sí, Francisco lo ha mencionado recientemente a Enrique en uno de sí, sus, en una olocución, me parece, no recuerdo bien en qué contexto, pero entiendo que él lo quería mucho, a su padre lo apreciaba mucho. no, Este, no lo conocía, pero no, no, sí, sí, claro, le tocó a él firmar desde el primer decreto hasta el último. claro, Y ya
hasta cerrar la fase diocesana, así se llama el proceso, ¿no? Fase Fase diocesana. diocesana, bien. Desde que entró en la carpeta Sí, hasta que se aprobó, está firmada por él como cardenal Bergoglio. Ya después, cuando se fue para Roma, ya la firmó el cardenal Poli. Se puede decir que había sido justo el sacerdote que había hecho de perito histórico, de la parte histórica y de la parte teológica de mi padre. claro. O sea que justo tuvo muy buenas manos, y creo que ellos dos conocían más que yo todos estos detalles, se puede decir. Claro. Porque es muy minucioso el trabajo que tienen que hacer, no tiene que haber ningún punto oscuro, tiene que estar todo, Sí. testimonios, todo muy prolijo. Sí, es Y muy bueno, serio, sí. porque salieron a la luz cosas muy lindas que yo Claro. no tenía idea, se puede decir, ¿no? Sí. Cosas muy lindas, ¿no? Que si no, sin esta causa hubieran terminado en el olvido completamente, ¿no? Claro, Porque claro, así es la vida, sí, uno siempre está mirando para adelante, no para atrás, así que, claro. sí, así que, Y de todas formas, en el caso de Enrique, ahí me parece a mí una gran cantidad de personas que usted trae los testimonios en su libro, que se dan cuenta o se han dado cuenta que Enrique era una persona del todo particular, ¿no? Que era distinto. En su libro usted trae menciones, por ejemplo, de operarios que dicen el señor Shaw no era como los demás. No sé, sí, no sé cómo serían los demás, pero decían no era como los demás. Conocía, por ejemplo, el nombre de todos los operarios, que no eran sí, pocos, ¿no? Son detalles, pero que hablan de una persona del todo particular. Este, porque generalmente el jefe hace imponer su voluntad, los empresarios muchas veces son duros, distantes, ¿no? En cambio, Enrique entiendo que él se vestía de mameluco, andaba con los mecánicos, iba a visitarlos a sus casas, ¿no? De todo particular, ¿no? sí, sí, pero cuando yo les preguntaba, pero ¿qué era lo que hacía él? Porque yo decía, ¿habrá hecho algo raro? No, me decía que era respetuoso, que era sonriente. Yo digo, Claro. las demás personas serían tan malhumoradas, pienso yo. O sea, había algo, porque lo que me contaban de que no era igual que los demás, no eran cosas así muy raras, muy Claro, bizarras, pero se nota que percibían que había ahí algo del amor a claro. Dios, del amor al prójimo por amor a Dios, percibían ahí el tema de la gracia, digo yo, ¿no? Yo Porque creo yo que le sí, ¿qué es sí, lo que viene? ¿Qué es lo que viene de raro? Siempre me decían, no, era como que era así, porque no era nada cosas extrañas las que se acordaban. O que, por claro, ejemplo, decía que le pedía por favor que recen una Ave María por una reunión importante. Entonces, claro. la persona rezaba la Ave María y Y no, todo, no y tenía vergüenza él de ser católico. le había pedido que rece una Ave María, Claro, así. claro, pero no Recordaba, tenía vergüenza de esas cosas. no, y De leía, hecho, organizaba misas en la fábrica, era el primero en comulgar, era monaguillo, siendo director general de Rigoló, 3.000 empleados, y me imagino la fortuna que facturarían, mucha plata, era el monaguillo en la misa y el primero en comulgar. O sea, ah, y hay en algo esa ahí, época los hombres no comulgaban, comulgaban las claro, claro, mujeres. Era como claro. una cosa machista, no sé qué, no lo entiendo, pero en la cultura era, estoy hablando hace 60 Claro, años, se sí, metió lo mucho, verían como un santulón, como un beatón. claro, Usted cuenta también que en la escuela naval él se arrodillaba a rezar y los compañeros se burlaban de él, ¿no? Porque rezaba 3 Ave Marías de rodilla. Claro, este es un santulón, claro. un tonto. Él no se acuerda de su mamá, pero le habían dicho que su mamá siempre lo hacía rezar 3 Ave Marías antes de dormir. Claro, Y entonces él entró a los 14 años, era bastante chico, y disimuladamente quería rezar las 3 Ave Marías, y claro. mía con otras 30, ¿no? Y bueno, empezaron a decir de todo. En esa Le harían época el se decía, bullying famoso. sí, no se decía bullying, se decía poner en Berlín. Poner en Berlín era no mirar y no hablar. Ah, Entonces dijeron, si sigue haciendo eso,
lo ponemos en Berlín, En porque les Berlín. daba vergüenza que rezara 3 Ave Marías, como si fuera una cosa espantosa, ¿no? Porque es algo cultural, ¿no es cierto? No lo entiendo bien. Y él Claro. seguía. Bueno, le costó bastante, pero de a poquito se fue conquistando primero el respeto de uno, que empezó a hablarle uno, después le empezó a hablar otro, pero lo que fue más duro todavía, fue mucho más duro, era cuando ya había egresado de la escuela naval. Sí, Había una misa los domingos en un hangar, sí, sí, sí. y entonces él lo ponía en un aprieto al sacerdote que iba a dar la misa ahí en el hangar, porque si él comulgaba, la misa duraba 20 minutos en vez de 15 minutos, algo así. Estoy hablando hace. Sí, sí, Entonces sí. era como una cosa formal, y después de la misa, todos iban como a un recreo y a almorzar un domingo, ¿no? Claro. Entonces el sacerdote una vez le dijo, por favor, le pido que no comulgue, porque se enojaba mucho el almirante y todos se enojaban. Claro. Claro, Y una formalidad era. él le pidió a la novia, bueno, no comulgué porque yo vi que estaba muy nervioso el sacerdote de que yo iba a comulgar y se demoraba. O sea que Claro. el tema de la comulgar era algo bravo en esa época, ¿no? Había como mucho respeto humano. Bueno, Sí, sí, ahora sí, también sí. hay bastante como relativismo y todo eso, pero él iba y comulgaba y la misa demoraba 5 minutos más y Claro. lo querían matar. Lo querían matar los compañeros porque querían jugar al fútbol. Claro, la misa habrá sido obligatoria, como, Claro, digamos, por digamos, culpa tuya perdimos 5 claro, minutos. claro. Interesante, ¿no? Porque en Enrique hay, por un lado, como una suavidad de carácter y por otro lado, mucha firmeza. Porque uno lo ve Mucha una firma. persona suave, muy alegre y muy como extrovertida, no sé cómo decirlo, pero cuando sus valores y sus convicciones, él nunca renunció a eso, aunque se Sí, burlasen, y a él qué le sí, importaba. Recuerdo estaba un muy. caso, Sí, disculpe Sara que la interrumpo, no, un caso que usted menciona en su libro de un médico laboral de Rigoló que va a visitar a una operaria joven y atractiva, y el médico le dice, un atorrante, ¿no? Le dice, si tomas el té conmigo, te doy más días de licencia. Ella estaba enferma, ¿no? Tomar el té, le dice el médico, ¿no? Tenía en la cabeza probablemente otra cosa. Entonces Enrique se entera y lo despide inmediatamente, sin importarle la opinión del sindicato, ni el espíritu corporativo del gremio, no le importa nada. Está mal y lo despidió. Una firmeza cuando imposible. hace Y en falta, esa, claro. en esa época, porque la chica no hizo la denuncia formal, se lo Claro, comentó a otra persona, y esa otra persona se lo comentó a mi papá, ¿no? sí, 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 Y si hubiera más gente como él, no pasarían las cosas que pasan, que uno claro, ve ahora, la rabia, que muchas mujeres que han sido un poco atropelladas en su dignidad, y sí, bueno, y sí. todo eso, y todo eso. Él era feminista en esa hace 70 años, Está pero muy no hay bien, muy bien, lo amenazó, o sea que es cierto, era muy firme, era muy firme. Él muy firme, tenía sí. mucha claridad mental, se puede decir, ¿no? Sí, sí, Yo sí, sí, sí. le volaba por la cabeza porque. Se nota en algunos hechos que usted narra, se nota la firmeza de carácter de Enrique y por otro lado, su equilibrio de estar en un ambiente muy conflictivo entre sindicato, empresa, capital, etcétera. Él mantiene un equilibrio y de hecho, por ejemplo, él hace una cosa que me sorprendió, él funda una mutual, ¿verdad? Él dice, somos 4.000 y tantos operarios, vamos a comprar heladeras a mejor precio, al por mayor, y después se las damos a los 1.000 operarios que no tienen heladeras en su casa, que la pagan en cuotas, ¿no? Eso se llama mutual, y él toma esa iniciativa. Yo pienso que todas esas cosas, él no había estudiado administración de empresas, nada, pero escuchaba por ahí lo que decía la gente, y después actuaba, ¿no? O sea Aprendía. que esas cosas revolucionarias en ese momento
y donde todos ganaban, nadie perdía, y no eran así Bien, dar subsidios ni nada, sino que la gente la pagaba sus heladeras, porque en esa época no era tan común las heladeras, había como unas cajas que se ponían hielo, sí, sí, claro. Las sí, conservadoras, ¿no? sí, las conservadoras, sí. Así que bueno, él estaba en todos esos detalles y la gente lo agradecía. Ese libro es un libro que no está escrito por mí, sino que lo recopilado por mí, Sí, porque sí, puse sí, sí, todos sí, sí. los testimonios ahí. Yo tenía ganas de que alguien haga una biografía, pero como yo no sé hacer biografías, hice esa recopilación. La verdad que me dio mucha alegría poder hacerlo y sobre todo hablar con la gente que me hablaba de mi padre, eso es increíble. Y todos me Sara, decían, es un hermoso libro, por más que no ha sido una biografía escrita en forma de relato, es un hermoso libro y va a ser probablemente la fuente de una biografía que alguien se escribirán más de una acerca de Enrique, porque esta gente como su padre son personas que, ya le digo, para mí son dones que Dios nos da a la Argentina y que poco a poco se van descubriendo, ¿no? Y que son proféticas, figuras proféticas, me parece a mí. Así que bueno, hay mucho para hablar, Sara. Bueno, le agradezco muchísimo que me haya atendido. Vamos a editar el video, vamos a incluir algunas fotos de Enrique. Y si usted no tiene dificultad dentro de un tiempo, de acá a 2 meses, la vuelvo a llamar para hacer alguna otra entrevista sobre otro periodo de su perfecto. vida. ¿Le parece bien? Bueno, me encanta y me encantaría también después mandárselo a la gente que está haciendo las redes, al Por Instagram, supuesto. y el Facebook, Para eso porque es, por justo, supuesto. porque justo ahora están preparando el centenario del nacimiento, o Claro. sea que estamos yendo hacia el centenario, que es Y ahora en claro, febrero de 2021, y entonces quieren hacer algunas actividades, y bueno, sería bárbaro incluir este video en ese paquete, se por puede decir, supuesto. de Por las redes. supuesto, y vamos a hacer más videos acerca de Bueno, Enrique. Le agradezco me encanta. muchísimo, Sara. Encantado, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Chau, chau.